Pueden tomar asiento, bienvenidos, Dios les bendiga. Muy buenos días. Seguramente usted está extrañando a nuestro amado pastor, el pastor Luis Esteves. Él pues se encuentra haciendo la tarea a la cual el Señor le ha enviado a hacer. Está con parte de nuestra congregación en el evento Alma. Está él allá con un buen número de parejas y parte también de la congregación que sirve en aquel ministerio, todos clamando y todos sirviendo para que el Señor sea restaurando familias, restaurando hogares. Es la razón por la cual Él no está aquí en esta mañana, pero no se preocupe, la próxima semana Él va a estar aquí en el lugar donde el Señor le ha dado, el privilegio que Él le ha dado y la responsabilidad de traer la palabra a la congregación, a la iglesia donde Él es el pastor principal. ¿Qué les parece si oramos un momento por aquellos que están sirviendo y aquellos que están recibiendo palabra de Dios allá en este evento matrimonial Alma? Oremos un momento, ¿sí? Señor, bendecimos a nuestro pastor, bendecimos a su esposa, bendecimos a toda la congregación, Señor amado, que está apoyando, oh Dios, en la extensión de tu reino. Te ruego, Padre eterno, restaura familias completas. Restaura, Señor, a esos hogares que están allí en ese lugar. Señor, una vez más, devuélveles el amor. Y Padre eterno, que tu nombre sea glorificado en sus vidas. Gracias te damos, Señor, y tráelo de regreso aquí, Señor, a esta iglesia. Aquí, Señor, a este altar donde tú le has puesto a él como pastor principal de esta iglesia. Gracias, Rey, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre es bueno orar por nuestras autoridades. Abra su Biblia, por favor. Apocalipsis. El Señor ha puesto en la iglesia, en esta iglesia, el poder predicar un libro para muchos complicado, para otros enigmático, para otros lleno de revelación. Y hoy nos toca estudiar Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a estudiar por todos estos domingos, por todos estos fines de semana, vamos a estudiar las 7 iglesias. Y hoy nos toca hablar acerca de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 1. Voy a leer, por favor, en la versión Reina Valera. Hay solo una palabra, por si acaso. No hay 2, no hay 3, no hay 4. Hay solamente una palabra, aunque hay varias versiones. Yo voy a leer la misma palabra, la única palabra, solo nada más que en una versión, la Reina Valera. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es ese ángel? ¿Quién es el ángel de la iglesia de Éfeso? Según los estudiosos, el ángel de la iglesia significa el principal de esa iglesia o el pastor de aquella congregación, el hombre que representaba o el hombre que estaba encargado de la congregación allí. Ese es el ángel. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: aquel que anda entre las 7 estrellas y entre los 7 candeleros de oro es Jesús, el cual se presentó a Juan, vimos la semana anterior, como yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es el mismo Jesús el cual está hablando. Lo que me llama la atención de este pasaje es que Jesús camina en medio de su iglesia. Los 7 candeleros simbolizan la iglesia. Jesús camina entre la iglesia. Y una de las tareas de el que camina en las iglesias o en la iglesia es que Él sabe el corazón del hombre. Y Él dice en el versículo 2, yo conozco, por cuanto yo camino en medio de mi pueblo, por cuanto yo camino en medio de la iglesia, yo conozco tus obras. ¡Qué maravilloso! Solo aquel que camina junto al pueblo conoce las obras del pueblo. Yo conozco tus obras. Y no solo eso, y tu arduo trabajo, sé que trabajas arduamente, sé que trabajas con ahínco y paciencia. Tienes mucha paciencia y que no puedes soportar a los malos.
Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Solo el que camina en medio de la iglesia sabe el celo de la congregación. Sabe que ellos siempre van a defender la sana doctrina y sabe que solo ellos tienen ese celo tenaz para probar si realmente lo que la persona habla procede de Dios o no. Es una iglesia interesante. El versículo 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Sé que has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Sé que has trabajado con ahínco, has trabajado de tal manera por amor a mi nombre. Siempre estás allí, siempre estás presente y lo haces por amor a mi nombre. Y no has desmayado. En muchas ocasiones has querido arrojar la toalla. En muchas ocasiones has querido dejar la iglesia. En muchas ocasiones has querido dejarlo todo. Pero sé que no has desmayado. Solo aquel que camina en medio de la iglesia puede conocer a la iglesia. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Pero como Él lo sabe todo, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo? Pero Él conoce mis obras. Pero Él ha visto mi arduo trabajo. Pero Él ha visto mi paciencia. Él ha visto que he sufrido. Él ha visto que no he desmayado, que tengo ahínco y que todo lo que he hecho, lo he hecho por amor de su nombre. Y Él me dice, pero tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, no seas olvidadizo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Él es un observador diligente. Él no olvida. Él sabe lo que el pueblo hacía desde un principio. Él no olvida. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Hay muchos hijos de Dios, mis queridos hermanos, que hacen mucho. Hijos de Dios que trabajan arduamente, mas se sienten insatisfechos. Se sienten completamente insatisfechos. Hay creyentes que trabajan arduamente, pero recogen poco. Trabajan con ahínco, trabajan de sol a sol y recogen poco. Hay hermanos que lo tienen todo, no les hace falta nada, lo tienen todo, sea poco o sea mucho, lo tienen todo, mas sin embargo se sienten vacíos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? El tema para este día se lo ha titulado el amor. Y el resumen de todo lo que se va a hablar es este. El amor empieza en la reverencia, se expresa en la gratitud y se vive en la sencillez. El amor empieza en la reverencia, se expresa en la gratitud y se vive en la sencillez. El amor empieza entonces en la reverencia. La manera en la que el hombre reacciona ante la presencia de Dios
es importante. Mi reacción ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores es muy importante. Mi lenguaje físico, el lenguaje corporal habla delante de quién estoy. No estoy delante de un hombre. Si estoy delante del Rey de Reyes, mi actitud con la que yo me acerco a Él cuenta. Si no hay reverencia, querida iglesia, no hay revelación. Si yo no tengo esa actitud reverente delante de Dios, Él no me va a hablar. Si yo no tengo la actitud de respeto delante de Dios, Él no me va a escuchar. Usted escucha cuando a un hijo le falta el respeto. Usted escucha a uno de sus niños de 8 años, 5 años, 12 años, 14 años que le falta el respeto. ¿Usted lo escucharía? Posiblemente usted le mande a callar, o tal vez usted se levante y se empodere y usted le podría decir: ¿qué te pasa? ¿Con quién crees que estás hablando? Si no hay reverencia, no hay revelación, Dios no va a hablar. La revelación que Juan recibió comenzó en una actitud de amor hacia Dios, en una actitud reverente. El versículo 17 del capítulo 1 dice: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, caí como muerto a sus pies. Delante de Él me postré. La reverencia no es miedo. La reverencia es respeto. La reverencia no es miedo. La reverencia es respeto. Respeto porque sé quién es Dios. Y más aún, por cuanto sé quién es Dios, comprendo también quién soy yo. Soy creación. Soy su hijo y Él es mi padre. Y quiero ilustrar esto de la reverencia a través de una historia que Jesús contó. Lucas capítulo 18. Jesús cuenta una historia reveladora e interesante. Y vamos a entender por qué muchas personas vienen a la iglesia y no cambian. Vamos a entender por qué muchas personas vienen, cantan, alaban, oran, adoran y no pasa nada en sus vidas. De hecho, me atrevería a decir que salen peor a lo que ellos entraron. Salen peor. Y muchos dicen: pero si vienes de la iglesia. Bien lo han dicho. Vienen de la iglesia, mas no de la presencia de Dios. Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? Al templo. ¿Y qué fueron a hacer? Su motivación era buena. Tenían una excelente motivación. Ellos iban a orar e iban al lugar que se llamaba el templo, un sitio de reunión. Y luego Jesús dice: uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? Oraba con él mismo. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos,
no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La falta de reverencia hace que el hombre ore, hace que el hombre cante, hace que el hombre alabe para sí mismo. Todo es para uno. Entonces, si hay oraciones que no pasan el techo. Si hay canciones que no pasan del techo. Hay alabanza y hay adoración que no pasa del techo. Se queda en el hombre. El amor se lo expresa, empieza en la reverencia. Apocalipsis 2:1 dice: el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: el que está en la iglesia tiene algo que decir. Si Jesús está en la iglesia, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Cuál va a ser mi actitud mientras oro? ¿Cuál va a ser mi actitud mientras otro canta? Si yo canto para el hombre, mi actitud debe de ser irreverente. Si yo oro para el hombre, mi actitud va a ser irreverente. Pero si canto para Dios, pero si oro para Dios, entonces mi actitud debe cambiar. ¿Decimos que amamos a Dios? ¿O aquel que dice amar a Dios tiene la virtud de la reverencia? El amor se expresa en la reverencia y en el respeto. Por eso no puedo sentarme a mi cita con Jesús en apuro. No puedo sentarme en la cita con Dios en apuro. No puedo pasar por el comedor, no puedo pasar por la mesa y darme por satisfecho. No puedo hacer aquello. No puedo decir que la comida está buena, que la comida es deliciosa, si primero no la pruebo. No puedo hacer aquello. No puedo. Tengo que ser reverente. Si usted invita a alguien a su casa, lo invita a la mesa, a un almuerzo, lo menos que usted quiere es que esa persona se siente a la mesa con usted. Y no que a la mitad de la mesa se levante y se vaya. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Elogiado o deshonrado? ¿Cómo se siente Jesús cuando alguien hace aquello? El amor que profeso de Dios se manifiesta en mi reverencia, porque no vengo a darle pleitesía al hombre, vengo a rendir mi vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él se pasea en medio de su iglesia. Él camina en medio de su pueblo. Él está aquí y Él ve mis actitudes, Él ve mis obras, Él sabe mi arduo trabajo y Él sabe lo que me hace falta. Siéntese a la mesa del Señor, porque de el sentarse junto a Él depende su vida. Siéntese allí con Él, pase tiempo con Él, aprenda de Él mansedumbre y humildad. ¿Y sabe lo que va a tener usted como resultado? Descanso. Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y lo otro a mí me golpeó tenazmente: y hallaréis descanso para vuestras almas.
no puedo seguir siendo irreverente. No puedo seguir viniendo aquí tarde. No puedo seguir viniendo, no puedo seguir estando aquí como que si nada pasa y como que si simplemente es un hombre a quien yo vengo a escuchar. El amor empieza en la reverencia. ¿Se ha dado cuenta cómo se está formando nuestra nueva sociedad? ¿Se ha fijado usted cómo se están creciendo nuestros niños? En un ambiente completo de irreverencia y de irrespeto. Si no, fíjese en lo que ellos miran en internet y fíjense en lo que ellos ven en la televisión por cable. Solo observe. Irreverencia. Y a veces espiritualizamos la irreverencia porque decimos, Dios mira el corazón. No es así. No justifique la irreverencia. No justifiquemos aquello. Y déjeme decirle que no estoy aquí para juzgarle. Pero quiero decirle que solamente en la mesa con Jesús podemos encontrar paz para nuestras almas abatidas. Y quiero decirle algo más que en una ocasión Jesús hizo. En una ocasión Jesús es amor, pero Él es justicia. En una ocasión Jesús dio de comer a miles de personas. Hizo un milagro extraordinario y lo hizo de una manera tan sencilla. Solo dio gracias a Dios y dijo, repártanlo. Y se multiplicó. Pero ¿sabe lo que eso ocasionó? Eso ocasionó que muchas personas le siguieran a Él. Y Jesús, después de hacer ese milagro, se dirige a la multitud y le dice, ustedes me siguen porque les di de comer. Ustedes me siguen porque el otro día les di de comer. ¿Y saben lo que pasó? Muchos comenzaron a irse. Y los discípulos se preocuparon. Pero maestro, muchos se van. Se están yendo, maestro. Qué duro que eres, qué dura palabra. Y Jesús luego los mira al rostro porque Jesús jamás agacha su mirada. Él mira al rostro, me imagino que Él los mira y les dice, ¿también quieren irse ustedes? Y de pronto sale uno de ellos y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Respeto, reverencia, porque no es a un hombre a quien nosotros seguimos, es al Creador del cielo y la tierra, aquel que dijo que es el primero y el último, aquel que se merece la honra por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. Segundo, se expresa en gratitud. Se expresa en gratitud. Apocalipsis, el capítulo 2, en el versículo 5 hay una frase que me gustaría hacer énfasis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. En algún momento, todos los que estamos aquí, hemos estado en alguna posición o estuvimos en algún sitio donde pensamos que éramos alguien o que éramos algo. Mas sin embargo, de allí hemos caído. Y de donde caímos, Jesucristo nos rescató. Entonces estamos aquí no por sabios. No estamos aquí por inteligentes. No estamos aquí por nuestras capacidades.
No estamos aquí por lo simpático o simpática que sea una persona. Estamos aquí porque caímos. Y estamos aquí porque en medio de donde nosotros caímos, el Señor en su gracia nos levantó. Si Él ha hecho eso por mi vida, ¿cómo no voy a estar agradecido? Gracias porque salvaste mi familia. Gracias porque salvaste mi vida. Y puedo decir que estoy bien, aunque todo a mi alrededor sea sombra. No olvide sus orígenes. No olvide de dónde usted salió. No olvide de dónde el Señor lo rescató. Sea agradecido. El amor que yo siento a Dios es por la gratitud de lo que Él ha hecho en mi vida. Y en quién Él me ha hecho, en quién Él me ha cambiado, me ha transformado. Mire bien en su vida y usted se dará cuenta que es solo Cristo. No es nadie más. Quiero ilustrar esto con otra historia. Lucas capítulo 7. Es una historia que realmente es hermosa. Habla acerca de un fariseo que invitó a Jesús a su casa y le dijo: Jesús, quiero que vengas a mi hogar. Jesús, quiero que vengas a mi casa. Y Jesús accedió. Jesús fue. Pero en medio de eso llega una invitada, una persona, una mujer para nada apreciada. De hecho, la Biblia describe a esta mujer como una mujer pecadora. Ese es el eslogan o esa es el estigma que tiene esta mujer. Una mujer no deseada en aquella reunión. Todos queremos al maestro, pero no al pecador. Todos queremos la bendición, pero no queremos realmente el hacer valedero la muerte y la sangre de Cristo que ha limpiado mis pecados. Esta mujer pecadora se abre paso y hace algo espectacular. Se abalanza a los pies de Jesús. Lleva en sus manos un frasco, un alabastro lleno de perfume y lo riega en los pies de Jesús y comienza a llorar. Y con el cabello comienza a enjugar con lágrimas y con perfume los pies de Jesús. Y Simón dice: si este realmente fuera lo que él dice que es, si realmente fuera profeta, si realmente fuera siervo de Dios, se daría cuenta que esta mujer es pecadora. Y Jesús en el versículo 40 le responde. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Una pregunta fácil de responder. ¿Cuál de ellos amará más a aquel a quien le perdonó la deuda? ¿Cuál de ellos? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo
que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Si Él me ha perdonado, ¿cómo no voy a demostrar gratitud? Si Él me ha perdonado, ¿cómo no voy a adorarle? ¿Cómo no voy a amarle? ¿Cómo no voy a inclinarme delante de Él cuando oro? A menos que el Señor me haya perdonado poco. El amor empieza en la reverencia, se expresa en la gratitud. Él me ha perdonado mucho, ¿cómo no voy a amarle? ¿Cómo no voy a servirle? Recuerde de dónde cayó. Esta mujer jamás se iba a olvidar de dónde había salido. Esta mujer jamás se iba a olvidar. De hecho, Jesús dice que a esta mujer la iban a recordar siempre. Queridos hermanos, hay muchos hijos de Dios que hacen demasiado, mas se sienten insatisfechos. Hay muchos creyentes que trabajan arduamente, pero recogen poco. Hay hermanos que lo tienen todo, pero se sienten vacíos. La pregunta es, ¿por qué? Jesús camina en medio de su pueblo y Él dice: yo conozco tus obras y sé que no has desmayado, pero sí te has desgastado. No has desmayado, pero te estás desgastando. Yo conozco tus obras. Él sabe la intimidad de nuestras obras. Él sabe la intimidad de nuestro trabajo. Él sabe la intimidad de nuestra paciencia. Y Él sabe que no somos felices. Él sabe que no estamos satisfechos. Y eso sucede porque no hay amor en lo que hacemos. Voy al trabajo sin amor. Regreso a mi casa sin amor. En lugar de bendecir el sitio de trabajo, lo maldigo con mi actitud. En lugar de bendecir a aquel hombre a quien Dios utiliza para sustentarme, le deseo el mal. Has dejado tu primer amor. No estás siendo agradecido. Solo aquel a quien se le ha perdonado mucho ama. Y déjeme decirle que Dios no me ha perdonado poco a mí. Me ha perdonado demasiado. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no le voy a agradecer? ¿Cómo no voy a tener una actitud diferente delante de Él? El amor empieza en la reverencia. El amor se vive, se expresa en la gratitud y por último se vive en la sencillez. El amor se vive en la sencillez. El amor no se vive en los aplausos. El amor se vive en la sencillez. El amor no se lo vive delante de todo el mundo, se lo vive en la intimidad. El amor no se lo expresa delante de todos, se lo expresa en la alcoba, en la habitación donde nadie me ve. En el secreto con Dios se lo vive en la sencillez. Apocalipsis 2, el versículo 4, Jesús dice allí: has dejado tu primer amor. Y en el versículo 5 Jesús dice: haz las primeras obras. Has dejado tu primer amor,
haz las primeras obras. Hay que responder aquí dos preguntas. La primera pregunta es, ¿quién es mi primer amor? Y la segunda pregunta que hay que responderse es, ¿cuáles son, o mejor dicho, cuáles fueron las primeras obras? ¿Cuáles fueron mis primeras obras? La pregunta que le estoy haciendo o que Dios nos hace en esta mañana es, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Quién es tu primer amor? ¿Me amas? Fue la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Allá en Juan, en los últimos capítulos, hay esta historia. Pedro y sus amigos habían ido a pescar después de la muerte de Cristo, estaban pescando. Y una noche, tal vez una madrugada ya, mientras ellos pescaban, a la orilla se hizo presente un hombre que había hecho un fuego. A la distancia ellos identificaron que era Jesús. Me imagino que alguno se lanzó al agua. Me imagino que otros han de haber cogido los remos rápido y comenzaron a bogar para ir a la orilla, porque se dieron cuenta que era Jesús. Y cuando llegan allí a la orilla, ven el fuego y ven que Jesús les tenía preparado un pescado. Y en medio de ese calor del fuego y de la presencia del Maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús le pregunta a Pedro y le dice, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro le responde, según la versión Reina Valera, le responde, tú sabes que te amo. Pero el original, la respuesta de Pedro no es amor. En el original, la respuesta de Pedro es, tú sabes que te quiero. Y hay una gran diferencia entre amar a Jesús y querer a Jesús. Cuando yo amo, respeto. Cuando yo amo, tengo gratitud. Cuando yo amo, hago lo sencillo delante del Padre y Él me va a recompensar en público. Pero cuando yo quiero, solo soy un aprovechador. Quiero la gloria, pero no quiero al Dios de la gloria. Quiero victoria, pero no amo al Dios de la victoria. Lo ama. Yo lo amo a Él. Usted tal vez se da cuenta, o hay alguien aquí que se da cuenta que su primer amor fue Jesús. Mas sin embargo se da cuenta que ya Jesús no está en su hogar. O mejor dicho, Él está en su hogar, pero Él ya no se manifiesta. Que Jesús no se manifiesta en su trabajo, que Jesús ya no se manifiesta en lo que usted hace. Él ya no está, ya no se manifiesta en la oficina. Él ha dejado ser su primer amor. Lo ha cambiado. Posiblemente hay personas que se den cuenta que las primeras obras eran reverencia, eran adoración, eran oración, era entrega, era búsqueda, estudio de la palabra. Así era el primer amor. No en tantas actividades. Era simplemente en el estar con Él y orar. Era simplemente en el venir a la casa del Señor y gozarme. No era lo insufrible que ahora estamos viviendo. Y la culpa no es de Dios. Algo pasó. Se distrajo.
algo sucedió. Se distrajo. Y de un juicio incorrecto usted dice que es Dios, o que es un pastor, o que es un hombre, o que es un hermano de la iglesia, o que es la actitud de alguien. No. Has dejado tu primer amor. Regrese. Regrese a la sencillez de las oraciones. Regrese a la sencillez de la búsqueda. Regrese a la sencillez de encontrarse con Él, de anhelar más de Él. Regrese. Vuelve a hacer las obras que hacías en un principio. Y todos los que estamos aquí, nuestras obras no eran servicio. Era intimidad, búsqueda, palabra, oración, ayuno. Eran nuestras primeras obras. No, ahora servimos sin oración. Nos hemos vuelto tan profesionales que ya no necesitamos a Dios. Somos tan profesionales, algunos, que no pasan con Dios, sino que abren su Biblia, buscan el primer texto y lo predican. Y son tan profesionales que lo predican bien. Y lo hacen en nombre de Cristo. Y el que sabe, Él tiene algo en contra. Él dice: has dejado tu primer amor. Cuando tenía 13 años aprendí a tocar un instrumento musical, la guitarra. No me olvido todavía. De vez en cuando la toco en mi casa. No aquí porque tengo temor a veces de equivocarme. Pero cuando uno aprende un instrumento y lo aprende bien, llega un momento en el que uno no tiene que ver las notas, solo las pone. Un profesional sin unción es peligroso. Hay que estar como aquella mujer a los pies de Cristo. Ese es el secreto de la victoria. Allí. Vuelva a las primeras obras. Por un momento quítese el ser tan profesional y vaya delante del Padre a quien yo no puedo engañar y póstrese. Regrese al camino y usted va a tener victoria. Porque hay personas que hacen mucho y se sienten insatisfechos. Porque hay personas que lo tienen todo y se sienten vacíos. ¿Será acaso que han dejado su primer amor? ¿Será acaso esa la razón? No podemos pasar a participar de la mesa sin hacer algo. El versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. No podemos realmente venir a la mesa sin arrepentirnos. No toques, deja nomás, por favor. No podemos venir a la mesa del Señor sin arrepentirnos. No podemos hacerlo. Tenemos que llegar al arrepentimiento. En el día de hoy, quienes van a ayudarnos a servir son chicos, jóvenes, adolescentes. Y el día de ayer, mientras preparábamos esto, la cena, le decía a los chicos que esto es sagrado. La reverencia empieza desde aquí.
Servir cada copa es sagrado. Cortar el pan es sagrado. Preparar, limpiar cada copa es sagrado. Y para participar de lo sagrado, tengo que arrepentirme. Y más aún, si he dejado de amarle. Si ya no lo amo como lo amaba antes. Así es que yo les invito, en este momento, incline su rostro. Aquí está nuestro Señor. Aquí está nuestro Dios. Aquí está nuestro Padre, quien nos ha visto día a día. ¿Tiene algo de qué arrepentirse? Recuerde, mi amor por Él empieza con la reverencia. Señor eterno, Dios bueno, en el silencio, en la intimidad de cada corazón, perdónanos. Límpianos, oh Jesús. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Padre. Porque en muchas ocasiones no hemos tenido la sensibilidad de reconocerte. Limpia a tu iglesia. Limpia a tu casa. En el nombre de Jesús. La irreverencia no podrá tocar más nuestras vidas. Señor, te amamos y nos postramos delante de ti. Te ruego, perdónanos. Te ruego, Señor, límpianos. Te ruego, Padre amado, en el nombre de Jesús, purifica todo nuestro ser. Purifica toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, purifica nuestros corazones. Y Señor, queremos acercarnos a la mesa en esa actitud de perdón y de reverencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ministranos en el silencio. Que en el momento, Padre amado, cuando cojamos el pan y tomemos la copa, algo pasa en nuestras vidas. Se reavive en nosotros tu amor. Se reavive en nosotros tu pasión. Se reavive en nosotros, Padre amado, el amor tuyo. Haz un milagro en cada corazón. Que aquel que estaba triste puede estar alegre. Solo por un toque tuyo. Te adoramos, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Amén.